amigos, una vez más estamos aquí en un nuevo programa de Cuide Chile. Estamos junto a Jimena Pulgar, directora ejecutiva de Cuide Chile, y vamos a hablar hoy día sobre un tema que a todos nos importa en este mes de la mujer. El tema de la sinergia entre mujer, trabajo y familia. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, del otro lado ahora de los programas, ahora aquí junto contigo. Oye, uno de los temas que nos inquieta a nosotros como fundación es ver con preocupación que muchas veces las mujeres y las jóvenes tienen mucho temor a tener hijos, a incorporar el concepto de la posibilidad de tener hijos por la responsabilidad que significa, como si eso quitara libertad. Yo te pedí a ti que estuviéramos juntas en este programa porque tú tienes una experiencia de vida que es bien interesante. Tú eres profesora de Derecho Romano, has estado en distintas universidades ejerciendo y por supuesto que eso demanda una tremenda responsabilidad. Y al mismo tiempo tuviste a tus hijos, tuviste que lidiar con varias cosas. Entonces quería preguntarte cómo fue que tú hiciste este trabajo de correr con las dos cosas, cómo pudiste armonizar, cómo lo hiciste. Bueno, es un trabajo, es decir, es una dedicación día con día. En nuestra generación, nosotros nunca nos planteamos el no tener un hijo por decisión personal, sino que para nosotros la formación de una familia, y creo que así tiene que seguir siendo a pesar de todo lo que pueda costar, entre comillas, hoy día de moda, es una decisión natural. El formar familia es de la esencia de las personas. La familia, aunque sea un concepto muy dicho, es el núcleo esencial de toda sociedad. Y lo ha sido desde siempre, desde la sociedad más primitiva hasta la sociedad más moderna, más contemporánea. Es la esencia. Y por lo tanto, nosotras como mujeres que llevamos esa esencia en nuestro ser, nunca debemos plantearnos o no deberíamos plantearnos si decidimos o no tener hijos. Es algo natural. Claro, nos tocó una época en que éramos muy pocas las que entrábamos a la universidad en proporción con los hombres. Estudiar Derecho, en mi caso, en la Universidad de Chile, implicaba que éramos muchas menos mujeres que hombres. Y eso también implicaba un reto en cuanto no a competir con el hombre, sino que a demostrar nuestra propia capacidad. Menos mal que nosotros no tuvimos en esa época ningún tipo de ideología que nos perturbara en ese camino. Nosotros quisimos, como mujeres, nosotros éramos en un curso de 250, éramos 30, 40 mujeres, y lo que nos incentivaba era saber que estábamos forjando nuestro propio camino, tener la responsabilidad de tomar en nuestras manos los estudios y llevarlos a buen término. Esa competencia con el hombre por superar al hombre o por igualar al hombre a lo menos no existía, era nuestra capacidad. Y cuando ya egresamos y hubo que ejercer, claro, los primeros años que uno ejerce, en mi caso en la docencia, son años que están dedicados completamente a eso. Después, como tú sabes, fui a esta beca a Roma, conocí a mi marido, y ya el formar familia te hace distinguir lo que es principal de lo que es accesorio. Tu familia es lo principal. Y ya cuando vienen los niños, te das cuenta, los míos que fueron seguidos, te das cuenta que es con mucho trabajo y con mucha responsabilidad, es necesario compatibilizar estas dos actividades. Y efectivamente uno trabaja más, pero nada que no tenga trabajo te aporta beneficio, te reporta algo bueno. Y por lo tanto, el trabajo de tu casa, de tu familia, el cuidado de tus hijos, siempre tiene que ser esta prioridad ante todo. Y con mucha patudez en esa época, porque hoy día quizás los conceptos están un poco más existen más en la sociedad, pero con mucha patudez en esa época. Yo me acuerdo que a los decanos en la universidad donde trabajaba
les pedía que ese consejo de facultad o esa reunión fuera después del acto de mi hija o de mi hijo, o que me tenía que ir antes porque tenía que aprenderse una poesía. Y al principio, que yo pensé siempre que eso iba a ser muy contraproducente para mi carrera, sin embargo fue un sello. Les puse las cosas claras, aunque chica, pero les puse las cosas claras, cuál era mi prioridad. Y de repente al principio, claro, me miraron medio raro, porque las otras profesoras además eran mucho mayores que yo, entonces ya no tenían el problema de recitar, del baile, del patinaje, del disfraz. Pero fueron entendiéndolo de a poco. Y al principio fue un poco serio, pero después fue creando de alguna manera un precedente. Una cultura del valor que tenía el hecho de que tú tenías una pega paralela y que era muy importante, o tanto y más importante que la que estaba realizando ahí. Y seguramente en algún momento les tiene que haber parecido mal, pero también yo sabía que esa salida con anticipación, de alguna manera yo tenía que compensarla también con, cuando podía, un trabajo más intenso, o más horas en la universidad, o más horas de clase, o más horas para los alumnos, pero uno va compensando, sabiendo que la prioridad está en la crianza de los hijos. Sin duda. Y en tu casa. Ahora, en el fondo esa pelea que diste sin darla, tú evalúas que de alguna manera las personas que te acompañaron en ese momento te respaldaron a ti reconociendo tu labor de mamá. Al principio no, porque yo creo que era una época en que recién estaba surgiendo este sentimiento, como quieran llamarle ahora, este anhelo de que la mujer fuera superior en todos los aspectos al hombre, y el que vieran a una chiquilla recién empezando en la carrera académica que priorizara era como ir contra la corriente. Al principio no, al principio fui objeto de broma. Vamos a poner el consejo de facultad justo cuando la niñita de la Jimena no tenga que recitar, pero después fue creando tanto que las mujeres que fueron incorporándose nuevamente a la facultad sabían que contaban con eso, no es que sea la pionera ni nada, porque tampoco fue un acto que yo quise hacer adrede, sino que me nacía. La necesidad, no, la necesidad genera el órgano. Era la necesidad, yo sabía que tenía que priorizar mi casa, sabía que tenía que priorizar la memoria que tenía que aprenderse, de memoria el poema que tenía que aprenderse mi hijo, la clase de patinaje. Eso era para mí la prioridad. Entonces, de alguna manera decirle a las chiquillas nuevas, a las nuevas generaciones, se puede. Porque cuando yo miro para atrás, claro, hay mucho trabajo. El mismo trabajo que tuviste que hacer tú. Mucho trabajo, pero cuando ves hijos sanos, que son felices, que están haciendo lo que quieren, que están estudiando lo que quieren y terminando su carrera, hice una buena pega. Sin vanagloria y subsanando muchos defectos que en el camino uno pudo, o errores que en el camino uno pudo haber cometido. Es que no hay nadie perfecto, eso de todas maneras somos todos seres limitados, y yo creo que uno lo vive como hija respecto de los padres, y asimismo a uno le pasan la cuenta en su momento los hijos, pero claramente no hay nadie perfecto, pero lo que sí tiene que estar en la base es dar lo mejor de uno mismo. Pero en esta época, ¿qué le dirías tú a las chiquillas jóvenes, independientemente de lo que es el esfuerzo y el trabajo? ¿Cómo construimos una cultura? ¿Cómo construimos una cultura donde la maternidad vuelva a tener un espacio valorado? Porque una de las preocupaciones importantes que yo en el fondo percibo de nuestra cultura actual es decir, en qué minuto dejamos de ver el valor de la maternidad, el valor que significa el trabajo de una mujer que primero recibe un hijo, que luego se preocupa de criarlo, educarlo, formarlo, convertirlo en una buena persona, porque además es mamá bruja, y de pasadito aprovecho de celebrar a todas las mamás brujas, y en el fondo criando esos buenos hábitos, ese respeto por el otro, ese trabajo, ese valor del trabajo, el valor de la colaboración, del respeto por
por el otro, sea mayor, sea menor, o sea, siempre el tener en consideración el otro. Ese trabajo que lo hace la mujer desde que lleva al hijo en el vientre, yo creo que nunca ha sido valorado realmente en profundidad. O sea, al punto en que históricamente uno dice, bueno, cuando tú estabas esperando guagua y estabas dedicada a la crianza, como que te decían, oye, ¿cómo tú no trabajas? O sea, como... peyorativamente. Claro, pero en el fondo, ¿qué gran trabajo era ese? ¿Y por qué entre las mismas mujeres dejamos de ver el valor que tenía eso? Y cómo eso se convirtió después, con el paso del tiempo, en una casi fobia hacia la maternidad, como una amenaza, como una mirada de rechazo, de pérdida de mi libertad, cuando en realidad, si todos pensáramos de esa manera y viviéramos de esa manera, simplemente se acabarían las nuevas generaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué le dirías tú a las madres jóvenes o a las madres de niñas chicas y de niños? Porque aquí al final es un tema de cultura general, no se trata de si somos hombres o si somos mujeres, se trata de cómo miramos la concepción de la vida y de la cultura en general para que podamos constituir familia. Yo creo que aquí lo que se ha perdido es un concepto que lo hemos conversado varias veces, que es un concepto de trascendencia. La maternidad, la paternidad, la familia es un concepto de trascendencia. Tenemos que mirar no solamente en el momento histórico uno que estamos viviendo, sino el que dar generaciones sanas a la sociedad. Al dar generaciones sanas a la sociedad por la formación que cada una de las familias va entregando, se van saneando muchas cosas. Sí, es un efecto maravilloso. Además, por cierto, individualmente la satisfacción personal que te da criar personas buenas. Creo que hoy día, por alguna razón, la maternidad se considera una limitación. Una limitación para tu, comillas, crecimiento personal, para tu realización personal. Pero no hay mejor realización que el dar futuras generaciones sanas. No es una limitación, al contrario. La limitación es precisamente no darla. Es el efecto contrario. Pero como estamos dentro de esta cultura en que a veces los conceptos están medio alterados, es entender la maternidad como tu sentido de trascendencia. Claro, como la proyección. La proyección es una proyección. Exacto. Pero te limita. Si tú conversas con una chiquilla, no, es que no puedo tener, porque no tengo un auto, una casa, cuando la gracia es construir eso. Fíjate que el otro día con mis niñas, que vino ahora en diciembre, me decía, ¿te acuerdas cuando esta plantita estaba tan chica y hoy día es un árbol? Y yo decía, mira, se acordó cuando la plantamos. Bueno, eso es construir todos los días. Y eso sentido también de trascendencia y de proyección. Yo he tenido, gracias a Dios, una carrera profesional muy buena, con muchas satisfacciones, pero a esa mamá o a esa niña que está pensando, o a esa niñita chiquitita que está pensando, le diría que no hay satisfacción más grande en la vida que cuando te pasan tu guagua recién nacida. Ese sentir que esa criatura es tuya, que la vas a formar y que la vas a entregar al mundo, no hay una sensación, ningún premio, diploma, trofeo, nada equipara a sentir ese cuerpecito cuando te lo pasan por nacer. Esa es una experiencia que compartimos y que uno podría decir que no hay palabras para describir el gozo, la alegría y la gratitud, porque hablando de trascendencia es la gratitud que uno siente de poder dar espacio a una vida por causa de uno, ¿eh? O sea, que uno dice sí y ahí está esa criatura y bueno, y lo que uno va viendo con el paso del tiempo, que además pasa en un segundo, es extraordinariamente gratificante, y eso lo comparto mucho contigo. Y además, tía, es un círculo virtuoso, porque, claro,
no es que haya sido maga y haya hecho todas las cosas, pero detrás de mí también había una familia, había una abuela, había una tía, que sirvieron de apoyo y de red. Y en la medida que también vayamos cultivando esa otra parte de nuestro logo, ese adulto mayor que esté en la casa, que pueda ayudar y servir de apoyo a las mamás que trabajan, también es una sociedad sana. Sin duda, porque en el fondo se estrechan los vínculos y además vamos dándonos cuenta de lo mucho que nos necesitamos unos a otros. O sea, yo creo que este va a ser un tema recurrente, todavía tenemos muchos temas que tratar hacia adelante, pero sí me quedo con una idea que es que si bien trabajar fuera de la casa puede ser una elección, digamos, perfectamente compatible con la maternidad, ojalá que siempre tengamos a la vista y en carpeta la posibilidad de pensar en lo que significa un hijo. Y en el sentido que decías tú, la trascendencia. Así que no sé si quieres decir unas palabras finales. No, agradecer esto. Tenemos muchos temas en este sentido que seguir. Hay muchos que, el hecho que sea profesora de chiquillos jóvenes me hace a veces tener ese contacto y esos tantos miedos que tienen respecto de formar familia o de que lo económico sea más importante que formar familia. Se puede. Se puede. Hay que tener audacia, hay que tener valentía, pero sobre todo hay que tener amor y una apertura en el corazón. Y yo creo que eso es lo que vamos a ir trabajando en los programas que vienen hacia adelante. Así que los invitamos a seguir acompañándonos en esta serie de programas de Cuide Chile. Y Jimé, te quiero agradecer. No, a ti. Quiero invitarte a que sigamos profundizando con esto, porque en realidad hemos visto muchos temas y que va a ser interesante poder compartir con ustedes para que nos vayan también retroalimentando a través de las distintas plataformas. Y bueno, estaremos en contacto entonces. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.